Abrimos un nuevo bloque de la salud y usted. En esta oportunidad nos encontramos en el consultorio del doctor Roberto Lobo Zavalía, especialista en endocrinología. Doctor, bienvenido a nuestro programa. ¿Qué tal, Luciana? Muchas gracias por la invitación y saludos a toda la audiencia. Bien, doctor, hoy vamos a tratar un tema muy específico, puntual y de vital importancia, que es la diabetes. Queremos saber inicialmente cómo podemos definir esta enfermedad. Bueno, la diabetes es una de las enfermedades endocrinológicas más comunes y con gran avance a nivel mundial, de ahí su importancia. Es una enfermedad crónica que se caracteriza por un déficit en la acción de una hormona que se llama insulina, lo cual no permite que los azúcares, llamada glucosa o azúcar en sangre, funcione bien en el organismo, y de ahí devienen una serie de problemas crónicos que tienen una alta mortalidad. ¿Qué significa eso? Que afectan mucho la salud del paciente cuando no producen la muerte, por supuesto. Bien, doctor, una vez definido este tema, queremos saber si hay distintos tipos de este tipo de enfermedad. Muy bien, este conjunto en realidad es un conjunto de enfermedades metabólicas que tienen diferentes causas, por lo tanto hay diferentes tipos de diabetes. Tenemos la más frecuente, que es la diabetes tipo 2, que generalmente es precedido por un periodo de prediabetes sin síntomas, la diabetes tipo 1 o insulino dependiente. Se presenta en cualquier momento de la vida, pero es frecuente en personas jóvenes y en niños. La diabetes gestacional, que se presenta durante el embarazo, y otros tipos de diabetes secundaria a otras patologías de órganos como el páncreas, por ejemplo. Bien, doctor, ¿podemos detectarlo de alguna manera con un simple análisis o por algo en particular? Bueno, como toda enfermedad, la diabetes posee sus características clínicas definidas que hacen sospechar al médico que puede estar en presencia de alguno de los tipos de diabetes. Esto va complementado con una serie de estudios que no son de muy alta complejidad para certificar el diagnóstico de diabetes, qué tipo de diabetes es e instituir el tratamiento correspondiente. Los síntomas en general de azúcar alta en la sangre son comunes a todos los tipos de diabetes, con digamos aspectos según el tipo de la diabetes que lo pueden diferenciar de otros, pero en general los diabéticos presentan poliuria, es decir, aumenta el volumen de orina diario que hace una persona normal. El diabético va a ver que empieza a orinar mucho de noche, el adulto durante el día y durante la noche, los niños empiezan a mojar la cama si no la mojaban, tienen mucho hambre, tienen sensación y ganas de comer durante todo el tiempo. Eso es para todo tipo de diabetes. Pueden tener pérdida o ganancia de peso, eso depende del tipo de diabetes. En general en la diabetes tipo 1 se pierde peso, y el diabético tipo 2 puede perder peso o ganar peso. Ambos pueden tener visión borrosa por los cambios de azúcar y de las alteraciones que se producen en el cristalino del ojo. La diabetes tipo 1 tiene la particularidad que es una lesión en las células productoras de insulina del páncreas, y por lo tanto, al no tener insulina, el organismo descompone las grasas y forma unos cuerpos derivados del metabolismo de las grasas, que son los cuerpos cetónicos. Entonces tienen acidosis los diabéticos tipo 1, que es una de las características que se puede verificar en la orina mediante la medición de cuerpos cetónicos. Todo eso hace el médico para determinar qué tipo de diabetes es. También el médico puede orientarse a pacientes que no tienen síntomas, por ejemplo, prediabéticos, pero tienen, por ejemplo, obesidad, hipertensión arterial, familiares con diabetes, que han tenido azúcar alta en el embarazo, las mujeres. Todo eso
configura un cuadro clínico que luego se va a ir a confirmar por estudios de laboratorio, fundamentalmente dos: glucemia, o sea, la medición de azúcar en la sangre, y la medición de una sustancia llamada hemoglobina glicosilada, que le da al médico un promedio de cuánto tiempo y cuán alta ha estado el azúcar durante los 2 o 3 meses anteriores. Doctor, recién usted mencionaba que por problemas genéticos puede ocasionarse esta enfermedad. ¿Hay otras causas o otros factores externos que pueden llevar a desencadenar esta enfermedad? Sí, eso también se va a presentar la causa por la que se desencadena la enfermedad según el tipo de diabetes que sea. En la diabetes tipo 1 hay un problema genético y autoinmune, combinado con algún factor ambiental como puede ser una infección viral. Estos factores genéticos no se han determinado todavía muy bien. Los factores autoinmunes de lesión de la célula beta productora de insulina en el páncreas está bien determinado. El gatillo de toda esta alteración genética y autoinmune pueden determinar los diferentes virus, que ya también están estudiados, y que van a ir a producir la lesión en esta célula muy específica del páncreas, y el paciente, el niño o el hombre joven o el adulto, se queda sin insulina. El pico de aparición de esta edad es en los niños entre los 4 y los 7 años, y un segundo pico de aparición entre los 10 y los 14 años. En la diabetes tipo 2 es una enfermedad donde se está estudiando la causa, no se la conoce bien, se han estudiado múltiples genes y siguen apareciendo mutaciones genéticas que en parte son responsables del mal funcionamiento de la insulina. Aquí no hay una destrucción de la célula beta, sino un mal funcionamiento de esa célula productora de insulina. Por lo tanto, en la diabetes tipo 2, la insulina, hay una falla en la producción o en la acción de la insulina. En el embarazo, a la alteración en la célula beta, ¿no es cierto?, se le une todo el cambio hormonal que tiene la mujer en el embarazo y se declara el azúcar alta durante el embarazo, con riesgo para el niño de malformaciones, de aborto, etc., o con el riesgo de que la madre después se haga diabética en forma permanente. Los otros tipos de diabetes menos frecuentes son debidas a enfermedades pancreáticas como cánceres, infecciones, pancreatitis, etcétera, etcétera, que llevan, ¿no es cierto?, a que quede un déficit en la producción de insulina. Bien, una vez que el paciente entonces llega al consultorio, se detecta la enfermedad, se hace un diagnóstico y los exámenes pertinentes. ¿Cómo se llevan a cabo los distintos tratamientos? Bueno, una vez que uno ha llegado con mediciones de glucemia o de azúcar en sangre y hemoglobina glicosilada a establecer el diagnóstico de diabetes, después pide anticuerpos y otros análisis muy específicos para saber si es una diabetes tipo 2 o tipo 1. Una vez que está en presencia de la diabetes, hay para los diferentes tipos de diabetes algunas medidas que hay que tomar en común para todas las diabetes. ¿Qué son ellos? Ellos son una alimentación sana, adecuada. No hay una dieta estricta para diabetes. La dieta del diabético debe ser sana, rica en frutas, verduras, cereales integrales. Evitar azúcares simples e hidratos de carbono en exceso. Son los principios nutricionales. Tener un mínimo de actividad física. No fumar. Evitar el sobrepeso o la obesidad. Y de ahí el tratamiento medicamentoso va a variar según el tipo de diabetes que se trate. En la diabetes tipo 1 es mandatario recomponer ese déficit de insulina con insulina. Actualmente hay diferentes formas de aplicar de insulina. Hay insulinas muy nuevas, análogos nuevos que actúan muy bien. Se puede aplicar mediante inyecciones, bombas de insulina o sistemas cerrados de insulina. Eso lo ve el médico y las posibilidades que tiene de acceder el paciente a los determinados tratamientos. El diabético tipo 2 tiene una farmacopea en pastillas a la que puede
si no da resultados el ejercicio físico, la dieta y la corrección de los hábitos del enfermo, se recurre a toda la farmacopea o pastillas que hay. Ahora hay pastillas modernas que actúan a diferentes niveles: riñón, intestino, células beta estimulando la producción de insulina, células alfa inhibiendo la producción de una hormona que hace elevar el azúcar. En fin, hay una serie de combinaciones nuevas que le va a ir a cada paciente. Si tiene un índice de masa corporal o es obeso, le conviene algún tratamiento. Si tiene un buen índice de masa corporal y no es obeso, le conviene otro tratamiento. Es decir, ha avanzado mucho el tratamiento para los diabéticos. Capítulo aparte es la prevención de la diabetes en prediabetes, es decir, a la persona que se le está elevando el azúcar en la sangre pero no llega a valores de diabetes. Con eso se puede prevenir la aparición de la diabetes. Y vale lo siguiente: un buen hábito alimenticio, actividad física, cuidarse, no fumar, no engordar. Esos 5 parámetros son importantes para que no se declare la diabetes. Y por último, están en pacientes complicados, que ya lo vamos a tocar al tema después, las complicaciones de la diabetes. Existen tratamientos mucho más agresivos, que son el trasplante de páncreas, que todavía no da resultados óptimos. Es un tratamiento de última elección cuando se necesita un trasplante de riñón, porque ya el riñón está muy lesionado por la diabetes. Investigando mucho últimamente en el trasplante de islotes de células beta o de islotes de Langerhans, que son las células que no funcionan bien o se han perdido, productoras de insulina. Se está viendo en drogas para que no se produzca rechazo y todo eso, que tienen un futuro promisorio. Bien, usted mencionaba recién que juega un papel importante el cuidado del peso, de la alimentación. Queremos saber si tienen consecuencias el no tomar estos fármacos que recién mencionabas también, o no cumplir con esta dieta, si se puede decir. Bueno, como toda enfermedad crónica, hay un componente psicológico muy grande. Uno de los tratamientos que no mencionamos del diabéticos es el tratamiento psicológico. ¿Por qué? Porque al decir que es una enfermedad crónica tratable, pero por ahora no curable, el paciente sufre desde el punto de vista psicológico un rechazo a la enfermedad, un rechazo a querer cambiar la vida. Muchos pacientes tienen malos hábitos y tienen que cambiar por buenos hábitos. Todo eso genera que muchas veces el tratamiento no sea el óptimo, abandonos de tratamiento, porque son años de tratamiento. Y caemos entonces en los verdaderos peligros de la diabetes, que son las complicaciones. Y esas complicaciones están determinadas porque al elevarse el azúcar en la sangre, no introducirse en la célula para darle energía a la célula y permanecer circulando en sangre esos niveles altos de azúcar o glucosa, como decimos nosotros, eso produce daño en las arterias, en las pequeñas, en las medianas y en las grandes arterias. Y de ahí vienen todas las complicaciones en los ojos, en la retina, en el cristalino, en los riñones, en los nervios, en el cerebro, en el corazón, que pueden llevar a complicaciones que en determinada evolución pueden retrotraerse, pero cuando ya han pasado de una etapa determinada, esos fallos o esas complicaciones no pueden volver atrás. Y empieza el verdadero calvario para el paciente diabético: pie diabético, amputaciones, diálisis, trasplante renal, ceguera, infarto de miocardio, accidentes cerebrovasculares, etc., que insumen un gran costo en salud, destruyen la vida del paciente. Esa es la morbilidad, porque el paciente está sometido a múltiples enfermedades, tratamientos, controles que hacen de la calidad de vida que sea muy mala.
Eso es lo que tratamos de evitar con un buen tratamiento, con un buen hábito de vida. Cuando se consigue eso, todas esas complicaciones se minimizan y el paciente diabético tiene una muy buena calidad de vida. Por eso la importancia de detectar esta enfermedad a tiempo. Doctor, queremos saber por último cómo es el control que debe tener esta persona que tiene diabetes. ¿Debe ser un control diario, mensual? ¿Cuál es la visita o cómo es la visita que tiene que tener al especialista? Muy bien, la diabetes se caracteriza por fluctuaciones del azúcar en la sangre que muchas veces son inesperadas. Por lo tanto, hay un control que puede ser diario del paciente diabético. Depende del grado de diabetes, del tipo de diabetes. El diabetes debe tomarse él mismo su azúcar en sangre para saber en qué estado está esta. Si está baja, si está bien o si está elevada. O sea, el control es el azúcar en sangre diario por parte del paciente. Vienen monitores de glucosa muy buenos. Ahora está el monitoreo continuo de glucosa que permite saber minuto a minuto qué cantidad de azúcar tiene el paciente. Eso ayuda mucho en el tratamiento, en las correcciones y en las prevenciones de las complicaciones agudas. La baja de azúcar o la suba de azúcar exagerada que puede llevar a una acidosis o a un riesgo de vida en el paciente. Lo mismo que la baja de azúcar o hipoglucemia. Segundo está el control del médico. El control médico depende del estado que tiene el paciente, puede ser mensual, puede ser trimestral, puede ser cuatrimestral, pero siempre tiene que estar controlado por un médico que vea los parámetros de control para que el médico indique los cambios en el tratamiento farmacológico de insulina, de dieta o de enfermedades que acompañan la diabetes, como ser hipertensión arterial, grasas en sangre elevadas, colesterol, triglicéridos. Entonces, para prevenir, digamos, las complicaciones de las que hablamos anteriormente. Por último, el médico va a indicar un checklist de análisis anuales que el paciente tiene que hacer, por más que se sienta bien y esté bien controlado con su automonitoreo, o sea, el control suyo personal de azúcar. La verdad que una entrevista muy interesante. Queremos invitar a cualquier interesado o a alguno que tenga una inquietud o duda al consultorio del doctor Roberto. Doctor, por último, menciona la dirección y los teléfonos o algún punto de contacto para poder adquirir mayor información. Bueno, pueden comunicarse al Instituto CRIN, donde se atiende esta enfermedad, sito en Santiago 158, segundo piso. Bien, muchísimas gracias, doctor. No hay por qué, muchas gracias a ustedes. Gracias a nuestra audiencia y seguimos con más La Salud y Usted.